espero que todos estén bien del otro lado. Aquí en esto, diría yo, iba a decir rápidamente, pero no, yo creo que esto lo voy a publicar el miércoles en nuestro habitual programa. Estoy haciendo un plan hace tiempo, ustedes lo saben, quienes acostumbran a seguirnos, que no son muchos, la verdad. No hemos despegado todavía. Ahí que más de 60, ¿no? Pero imagínense, si yo tengo un salón de clase de 60, 70 personas, ya eso es una gran responsabilidad. Un grupo de 30, de 10, de 12. ¿Acaso no andaba Jesús de Nazaret con 12 apóstoles? Y ya eso era suficiente como para fundar una institución grandísima y de todas maneras histórica, así uno no crea en eso, los que creen o no en este cristianismo, ¿no? Yo soy un convencido de que claro que sí, esto es histórico, más allá de que le han pintado de una historia mítica y un cuento grandioso, es un personaje histórico. Bueno, dicho esto, y a eso me refería con que el punto de que se empiece por poco y suficiente, diría yo, como para que se vaya extendiendo en el tiempo, provocando incluso un movimiento, 70, 60 personas y aumentando, compartan, suscríbanse, nada, todo eso que se sabe que ayuda a la propagación de cualquier contenido que se publique por estos medios. Dicho esto, voy a hablar un poquito sobre el proyecto este que yo tengo hace tiempo. A eso me refería cuando eh, trataba de decir, y voy a completar eso porque no lo voy a dejar en el aire, que hay personas que nos siguen y saben de qué estoy hablando. Yo tengo otro micrófono por aquí, no sé si lo ven, aquí está. Muy bien, ese micrófono y todo lo puse allí con un objetivo claramente para que otra persona lo use. Y bueno, eso todavía sigue siendo una cosa pendiente, ¿no? Porque la verdad es que no he hecho mucho eh, en cuanto a conversaciones con otra persona aquí. Creo que desde que lo puse, ninguno. Antes de eso, no, sí, una persona, que por cierto quiero que me esté acompañando en otros episodios, esperemos que las cosas se den. Una profesora que me acompañó hace tiempo que tenía en proyección quedarse por estos lados, pero se tuvo que ir a Quito, o eso tengo entendido, ¿no? La posibilidad de que me acompañe en el programa ahora va a estar más complicada, pero sí a distancia probablemente sea eh, posible si uso el Zoom o cualquier otro medio de comunicación a distancia, de teleconferencia y ese tipo de cosas que ya sabemos que existen y que en pandemia la usamos muy bien. Al principio era algo que yo diría que no tanto bien, la verdad. Diría que muchos veníamos de menos a más en cuanto a que se nos obligó, la situación lo ameritaba además y menos mal existía esa oportunidad, esa tecnología disponible y se fue para arriba el uso del Zoom y otros medios, pero yo creo que Zoom, hay modo de averiguarlo también, se fue en el uso que se le dio, quiero decir, se fue de menos a más exponencialmente. Eso fue muy evidente de que sus usuarios subieron. Claro, es que todo el mundo usaba Zoom. Otra compañía por allí, porque si hay otras maneras de comunicarse vía teleconferencia que no necesariamente es Zoom, pero bueno, creo que Zoom fue la más relevante y sigue siéndolo hasta cierto grado, creo yo. No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda. Así se sabe decir cuando no se investiga lo suficiente. Pero bueno, hay oportunidades de hacerlo, eso sí, estoy muy seguro de que es el caso, de investigar, de indagar, de ver si esta data que está por ahí registrada acompaña a lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, nada, esto era para decirles que hay posibilidades de que en el, futuro, creo yo, inmediato,
Y digo creo todo el tiempo con estas inseguridades que me caracterizan, porque es que yo no estoy convencido de algo hasta que se vaya dando y vaya caminando en el tiempo, ¿no? Al momento es una posibilidad y si lo estoy anunciando es porque es más probable, ¿sí?, que ocurra. Es algo así como que es lo que está al alcance y que ya se ha conversado o al menos se ha puesto en evidencia de que quiero que suceda. Se ha conversado con la persona que va a acompañarme aquí, también en la radio, quienes nos siguen una vez más y deberían seguirnos más personas, eso sí estoy convencido de que debería darse. Compartan, suscríbanse y todo lo que implica, una vez más, casi que un ruego. Y si aquí hay bulla y ese tipo de cosas, que a veces la grabación no es tan pulida, ¿no? Tan limpia, el audio y todo lo implicado, es porque yo estoy aquí desde el consultorio donde yo laboro, ¿sí? Valga la pena decir esto. Y que nada, ahí yo coloqué, y creo que lo voy a poner por aquí, ahora que estoy hablando de eso, autopromocionando el trabajo que yo hago aquí, que tiene que ver con psicopedagogía, pedagogía y este tipo de cosas que van en pro de ayudar a las personas, niños, pequeños, adolescentes, adultos. No es nada más para niños, aunque pareciera, ¿no? Con todos estos juguetes que hay atrás, que son actividades lúdicas y esos que es mi fondo y que sirve de visual para este podcast, es el consultorio y nada, aquí se hace también logopeda, terapia de lenguaje, para ser más exacto, y otro tipo de trabajos profesionales relacionados a esa actividad tan importante, tan importante y que pueden ir por más información en el, ¿sí?, en el código que les voy a dejar por allí, ¿sí? Más que un código es, ¿cómo se llama eso? El QR, ¿sí? Que es un código, la verdad. Es un código que va a por más información si lo escanean. Bien, dicho esto, y este anticipo sobre lo que se avecina, más radio, espero yo, Radio Pública Luau, Universo Vocabular, y más podcast acompañado de otras personas, espero, esa siempre, o al menos desde que puse el micrófono, ha sido la intención y quiero bueno, que se dé el caso. También debo mejorar un poquito algunas cuestiones ahí que tienen que ver ya con la cuestión técnica, audio, video, luces, esto evidentemente debe y puede ser mejorado con mejores equipos quizás o con mayor sincronización de los que tengo. Y bueno, eso se viene por ahí, nada, este anticipo y espero que se dé, ¿sí? Por eso es que siempre lo pongo como posibilidad hasta que se dé y se siga haciendo de eso una especie de rutina y ya estaríamos más tranquilos con ese proyecto alcanzado y ir por más, porque al menos hasta ahora pienso que esto no se va a detener, no se va a detener, al menos que se muestre y se evidencie o se demuestre, como suelen decir lo contrario, al menos que se demuestre lo contrario. Ok, hoy les voy a hablar un poquito aquí en este programa de los miércoles habitual, ¿sí? Que este sería, si no estoy mal, el número 114, desde que el primer programa se dio en radio La Cariñosa con K, ¿sí? Sí, porque esto hay que aclararlo, Cariñosa con K. Yo no sé, ese programa radial de la radio digital, bueno, en su momento fue el que detonó todo esto. Ahí está el episodio 1 y creo porque no lo he revisado recientemente, pero al menos yo lo puse allí. En su momento está en el, en este mismo canal, en este mismo canal. Y nada, allí recordamos eso porque la pandemia se cumplen 5 años este mes de marzo
desde que la pandemia ocurrió, el COVID-19, 19 porque fue en el 2019 que se empezó a evidenciar esa enfermedad desconocida y en adelante propagada por el mundo entero, por lo que se convirtió no en una epidemia, que ya es bastante mal, sino en una pandemia, alcance mundial. Todos recordamos eso, es algo que quedó para la historia, los que sobrevivimos a la pandemia, ¿sí? Ya se cumple 5 años, ¿sí? Porque por estos lados llegó en marzo de 2020. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Yo no voy a hablar de eso exactamente, pero sí vale la pena recordar que pasamos por una pandemia y que usábamos mucho estos medios como entretenimiento, aprendizaje, y sigue siendo el caso. Algunos nos quedamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, yo estoy ya desde ese momento más interesado en estas actividades digitales, YouTube y todo este tipo de cosas. Ya les dije que yo comencé en la radio La Cariñosa con K. Ahí está el programa número 1 y empecé a colgarlo por YouTube. Eso está allí, ¿no? Nada. Eso fue hace 3 años o más. No sé decir exactamente cuándo, pero está registrado, eso sí, y se puede averiguar bien. Fue en época de pandemia, ya al menos creíamos que estábamos saliendo, creo que fue en el 2021, si no estoy mal, hace bastante tiempo ya. Y en el 2024, eh, bueno, empecé, no, 2024, sí. Sí, en 2024 me determiné a seguir por la radio más recientemente, sí, pero también fue en 2024, 2024. Y ahí van Radio Pública El Guau, quiero decir, porque la radio La Cariñosa con K fue mucho más antes, ¿no? Ya les decía, 2021 por ahí, si no estoy mal. 2024, la radio pública El Guau, y antes de eso, 2023, creo yo que es el caso, si no estoy mal, empecé a hacer yo el podcast, a continuarlo, porque la verdad ya existía, ya existían estos programas allí, estos episodios. Yo lo que hice fue darle continuidad a lo que estaba haciendo en, en la radio La Cariñosa con K. Eh, y hasta ahora nos mantenemos en eso y esperemos seguir hasta que no se demuestre lo contrario, una vez más. Esa introducción tan larga para hablar de que aquí eh, hemos estado acostumbrados a esto y hay una serie de elementos que se han conjugado no de manera casual, porque si yo no me pongo a trabajar en eso, ni cuenta me doy qué tanto uno tendría alguna vinculación con el otro. Solo en la actividad uno se da cuenta de que hay un detonante allí, pero puesto en marcha, y en función de eso el cerebro te va indicando, ok, mira, esto tiene relación con esto, y se provoca una sinapsis, ¿no? Que es este eh, acercamiento, ¿sí? O colisión de neuronas. Entonces, claro, esas colisiones, mientras más sea el caso, se van ocurriendo y van apareciendo nuevas ideas. Dicho por David Hume, que en aquel momento no existía la neuroimagen ni nada de eso. Es como la impresión, yo aquí esto lo he explicado, y no tanto como debería, pero sí he mencionado en algunos otros episodios, he mencionado esto. David Hume habla de la impresión, habla de las ideas, ¿sí? Y después de esta, y este es el punto que se parece exactamente a las conexiones sinápticas, ¿sí? A esta implosión del aprendizaje, se puede decir que es la génesis del mismo a nivel biológico, neurológico, para ser más exacto, tiene que ver con el impacto, colisión de neuronas que se va haciendo
y sofisticando o creciendo en la medida de que haya más contenido. Este contenido tiene que ver con la experiencia. En la medida que uno va teniendo experiencia, va teniendo más contacto, va haciendo que hacer también implica hablar. Hablar no es algo superfluo. Eh, Kane o Kine, como les puede decir uno en español, nos hablaba de eso, ¿no? Es que existe el acto del habla. Cuando uno habla, esto no es pura verborrea, sino que ahí se produce mucha actividad. Tiene una influencia en la vida real, si es que le queremos llamar a eso real, real, real puro o qué tanto, yo diría realidad, realidad. Esto lo voy a explicar en otro momento para ver por qué es importante que se haga una diferencia entre lo real y la realidad. No digamos lo real entonces, sino a través de la realidad que son estas experiencias vívidas, yo voy y todo ser humano además tiene esta capacidad innata y va en contacto con la experiencia haciendo que más sinapsis se produzcan. Estos elementos que no son aleatorios, sino que, digo yo, casuales, sino más bien provocados. Y después ocurre la imaginación, hablando de David Hume, impresión, ideas, 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 y esta conjunción de ideas o relación de ideas, para ser más preciso, son las que van conformando la imaginación, o por lo menos son provocadas por la imaginación, o son estas más bien conexiones de ideas las que provocan la imaginación. Yo tengo una impresión de algo, entonces yo tengo la idea de ese algo y digo que, por ejemplo, idea de caballo, idea de ave o pájaro alado, y ahora yo que uno estas dos ideas de caballo y pájaro alado, yo puedo fabricarme un, ¿qué? Un unicornio. Le pongo sus alitas y sus cosas. Si tengo la idea de pez y de persona, me puedo fabricar una sirena o un tritón, etcétera. ¿Sí me entiendes? ¿No? Es una relación de ideas que hacen que mi imaginación, por esta relación, justamente sea posible, ocurra. Entonces, por eso es que no es algo tan casual, la verdad, si se quiere, el hecho de que se esté haciendo un trabajo y que este accionar está provocado por diferentes experiencias que al mismo tiempo se van acumulando en la memoria y que después se van interrelacionando y salen más y más ideas y puedo relacionarlas. ¿Qué relación tiene esto ahora? Ya van una cantidad de programas que además salen de mucha lectura o por haber visto otras cosas, por estar pensando, ah, mira, yo creo que esto lo puedo relacionar con esto, y después hago un boceto o hago un escrito por ahí en unas notas, a veces escuetamente, porque yo no soy tan sistemático, tan ordenado, no soy ese tipo de persona, aunque algunos pudieran pensar de que se trata de un nerd, una gente que tiene toda una pauta organizada. No es mi caso, no soy tan sistemático, no es mi manera de ordenar. Tengo otra forma de ordenar que pudiera hacer algún tipo de diferencia, ¿no? Yo diría que cada quien es único y diferente, pero que romper ciertos esquemas de lo que pudieran pensar que debe ser un sistema muy ordenado o un sistema muy, vamos a decir, estructurado, ¿no? No es el caso, no es como yo me organizo. Simplemente con notas así, mientras estoy haciendo otras cosas, estoy escuchando, viendo, y así van saliendo estas ideas de cosas que leí o que debería leer o que detonan, y, ay, mira, recomiendan esto, y yo voy y lo busco, y veo cómo se relaciona con otra cosita que yo vi o leí, y a veces me las invento porque ni siquiera son tan inéditas, quisiera yo, porque ya cuando yo estoy pensando de que es una innovación mía, alguien ya se lo había pensado antes. Es que hay muchas cosas que están por allí que están ya
previamente organizadas o pensadas y hasta publicadas, que si yo no las percibo, creo que no existen, porque no las he evidenciado, no se han hecho manifiestas para mí, pero lo que pasa es que existen y si yo las investigo, las encuentro, lamentablemente digo, porque si es una idea que yo creo novedosa y ya la he encontrado en que esta idea más o menos igual está en boca de otra persona, ya esto se dijo en algún momento, ¿no? Por eso es que dicen que en cuanto a toda la ideología o filosofía, como quieran llamarle, y es que está ya en Aristóteles, supuestamente todo lo demás en adelante son notas al pie de página de lo que Aristóteles escribió, ¿sí? No sé quién dijo esto exactamente, pero tampoco es que yo me lo estoy inventando. Miren, ni siquiera es inédito, esto ya alguien lo dijo. Todo lo demás es al pie de página de lo que Aristóteles, notas al pie de página, ¿sí me entienden? ¿No? Es como que si fuera nada nuevo, nada nuevo, sino referencial, así no quieras evocarlo, no hagas conexión con ello, si te vas a las lecturas estas, que son nuevamente las más, al menos en el mundo occidental, atrás que pudiéramos rastrear en el tiempo, nos encontramos a Aristóteles y a los presocráticos, y sobre todo Aristóteles, que creo que es el más famoso en cuanto al mundo de las ideas y todo este tipo de cosas que más tarde se fueron de alguna manera sin saber o no extrayendo de allí. Digo sin saber o no porque sí es verdad que hay personas, y en ello yo me incluyo, que han pensado lo mismo, no quiere decir que estén copiándose, no es ningún plagio. Y si tú a partir de esto que ya se ha publicado o se conoce de cierta manera en cierta comunidad, porque no es que algunas de estas ideas son extensibles o han pasado a el conocimiento popular, algunas se mantienen en círculos más restringidos, círculos científicos, círculos de pequeñas comunidades académicas y ahí están esas ideas. Ahora con internet y todo este medio de comunicación masiva, claro que ahora yo puedo rastrearlas y conseguirlas en Google Académico o Google Scholar eh, y cualquier otra cantidad de cosas que se hayan publicado en las redes sociales. No hay mucha seriedad allí, la verdad, pero sí hay muchos otros canales que sí están recogiendo esto. Eh, yo diría, yo le doy más seriedad todavía a las cuestiones escritas. No voy a decir impresa porque ahí digitalmente se pueden encontrar, menos mal. Hay muchas que no y tienes que comprar. Hay muchas que te dan un abreboca, información importante y tú tendrías que pagar cierta licencia o indagar más y a veces pagando una suscripción o comprándote el libro, en fin. Si lo consigues por un resumen estilo podcast o alguna idea que otro haya asimilado, que este sí se leyó el libro y ahora pone una especie de resumen o está hablando de eso, es lo más común que podamos encontrar por YouTube, por ejemplo, ¿no? No digamos por TikTok y bueno, en Facebook nada que ver, ahí no se puede aprender mucho, por no decir nada. Y se pueden hacer otras cosas, pero no eso. No puede detonar más, ir por más, ¿no? Hacerte o provocar que vayas por más información, eso sí, pero no es que sea suficiente con lo que ahí se encuentre y hasta qué grado es suficiente algo para no caer en el síndrome de Dunning-Kruger, que uno se cree muy competente porque ha alcanzado algo que además es muy poco, muy escaso, muy básico, como para que ahora te creas experto. No, es un peligro siempre. Y cuidado con el síndrome del impostor, que es el otro extremo de menosvalorarse
infravalorarse uno mismo, porque bueno, porque crees que no sabes suficiente y la verdad es que sí sabes. Y no es una falsa modestia, sino más bien es una cuestión que se pudiera decir complejo de inferioridad injustificado. ¿Sí? Es el otro extremo, diría yo, y en eso estoy eh, convencido, es el extremo del síndrome, eh, un síndrome también, ¿verdad? Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo también se le puede decir. El otro extremo es el síndrome del impostor. Hoy les voy a hablar y rapidito porque yo he acumulado ciertos conocimientos, como les decía yo, y ya hice una especie de esquema, ¿sí? En función de eso, que en algún momento tendré que hacerlo de manera digital para ponerlo por aquí, quién sabe, porque hay una relación directa entre estas cosas, ¿sí? Ya les voy a decir, para poner esto al alcance, aquí hice el cuadrito, como lo pueden ver. Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven. Y no tiene muchas cosas, tiene dos y una adicional porque hay una cuestión muy eh, tripartita después también, ¿no? Tripartita. No hablé mucho de Kierkegaard, aunque Kierkegaard también habla de una cuestión tripartita semejante a Hegel. Ya les voy a decir un poquito más por qué hablo de esto. Y no de la dicotomía o lo bipartidista que siempre nos gusta casi que a todos, eh, lo negro y lo blanco, nos gustan estos extremos bipolares, ¿no? Las tres cosas está una de más, porque una está ejerciendo eh, presión sobre otra, no parece muy equilibrado tres cosas, ¿no? ¿O sí? Parece que dos es lo más equilibrado, ¿no? Estamos hablando del uno y el cero, por ejemplo, el lenguaje binario de la computación, unos y ceros. Siempre nos encontramos en esta cuestión sujeto-objeto, ahí hay dos, ¿verdad? Dos elementos, sujeto y objeto. Significado y significante, dos también. Estamos hablando del signo lingüístico, por ejemplo, de Saussure, desde el punto de vista también de Derrida, y ya hay tres en el signo lingüístico de, de Peirce. Eh, y ahí encontramos también tres elementos. Y también encontramos tres elementos, y por eso es que le puse una segunda columna, como pueden ver aquí. Uno, dos, y aquí hay tres, porque esa tercera columna tiene sentido desde el punto de vista de autores relevantes, como los mencionaba. Kierkegaard, que no les voy a hablar mucho, ya después le sacaré punta a Kierkegaard. Hegel, quien fue contemporáneo también de Kierkegaard, por cierto, o por lo menos no sé si estoy mal, creo que sí, ya después buscaremos esa fecha. Y aquí está otro que sí estoy seguro de que es el supuesto antagonista de Hegel y es Sherlin, creo que así se escribe. No sé si así se pronuncia, mejor dicho. Sherlin. Ya después lo buscaremos por ahí también y quizás pongamos por aquí más específico cómo se escribe para que lo busquen. Y todo eso que yo sé poner por aquí, fotos, imágenes referenciales que ayuden a más conocimiento, a comprobar si se quiere, a verificar. Conocimiento ahora mismo, antes no era tanto el caso en relación a la disponibilidad, pero ahora mismo sí que lo podemos rastrear rápidamente en cualquier buscador con acceso a Internet. Por eso es que yo confío, veo como ventajoso el aprendizaje ubicuo en vista del uso de las tecnologías de información y comunicación. Así que cualquier información adicional
que se pueda colocar por aquí a nivel gráfico, además de provocar mayor atención, porque estás poniendo un estímulo en vigor que es el de la vista. Si yo pongo script o imágenes, además, quería decir que tú puedes ver eso allí y buscarlo y ver si esto que estoy diciendo tiene algún sentido. Se puede comprobar. Bueno, dicho esto, ya les voy a decir rapidito. Vamos a empezar un poquito con el signo lingüístico desde el punto de vista de Ferdinand de Saussure. ¿Sí? Él habla de que el significado es preponderante y lo pone en una función, si se quiere, arriba, ¿sí? Y el significante abajo, significado, significante. Una cuestión muy bipolar, bipartidista, dualista, una cuestión que se puede reflejar el número dos, un equilibrio, una y otra, ¿no? Derrida nos diría que podemos alcanzar mejor el significante y al significado no llegamos, siempre queda pospuesto. Ahí sí una cadena infinita de significantes, que yo puedo llegar a él, aclararlo cada vez más en función de tener un vocabulario más amplio, como en el diccionario, que define amor y te dice eso acercándote al significado por medio de un poco de palabras más que al fin y al cabo son significantes. Son metominias, metáforas, ¿sí? Los significantes. Que al fin y al cabo es retórica y justamente aludiendo a eso, podemos pensar en otra dualidad, tiene que ver con la denotación y la connotación. La denotación, que es más deductiva, y la connotación, que es más, o tendría que ver más con la inducción. ¿Sí? Otra dualidad, deducción, inducción, denotación, connotación. Una dualidad más, verdad de razón, verdad de hecho. Las verdades de razón siempre son necesarias, las verdades de hecho son contingentes. La verdad de hecho está más relacionada con la inducción y con la connotación. La denotación está más relacionada con el objeto y la connotación con el signo. Eso nos diría Peirce. Aquí vemos otra dualidad, objeto, signo versus signo. Nos diría Nietzsche que a nosotros nos gusta esa dualidad, nos gusta siempre la dicotomía apolíneo y dionisiaco, el bien y el mal. Todo el tiempo estamos tras eso y sobre eso también se desprende nuestro sistema de valores y la ética está asociada también con esto. Claro, aquí pudiéramos ver otra dualidad, la razón, ¿sí? La verdad de razón y la verdad de hecho. La razón está en clara, yo no diría contradicción, porque ni siquiera es una contradicción, ni siquiera es una oposición. Eso ya quedó conciliado cuando Immanuel Kant nos hablaba de, y él concilió esto, que era una siempre opuesto o contradicción, ya les decía, histórica, y Kant lo concilió y nos habla entonces de una trascendencia posible, ¿no? Ahí ya vemos otra dualidad, la inmanencia, que es quedarse con esto, y la trascendencia. La inmanencia entonces está más asociada a la deducción, a la denotación, al objeto, a la verdad de razón. ¿Sí? Una inmanencia de gesto.
es esto. Y esto, como podemos apreciar, es tal cual algo que se puede encontrar o que tenemos en la mano. La denotación es más asociado a el significado. Es algo que está en la mano. Entonces es una realidad simple, nos diría, aquí ya voy a evocar a Cherling, es una realidad simple. O también, ¿por qué no? Dicho por Hegel, lo que eh, es, es, es la verdad en sí, la verdad en sí. En cambio, lo que tenemos en la mente, no en la mano, sino en la mente, es la verdad para sí, nos diría Hegel, ¿no? Eh, Sherling ya diría que esto es más bien la identidad, es el significante. Significante está asociado a la identidad, está asociado a la mente, qué es lo que tienes en mente, qué es lo que pienso yo de este objeto, ¿sí? Y otra persona pudiera pensar algo distinto a este mismo objeto. Imagínense, o sea, que cada persona pudiera tener una versión y qué sé yo qué tiene en mente esta persona, ¿sí? Por eso es que aquí, y por eso estoy, y voy a hacer esto permanentemente viendo mis notas, yo anoté aquí, y esto me parece súper interesante, tiene que ver con lo que decía eh, Keynes sobre el hecho de que, por aquí lo anoté, ya va, sí lo anoté, eh, disculpen un momentico, ajá, ok, Keynes nos diría que esto tiene que ver con, yo hablé de eso aquí, eh, la indeterminación de la traducción o la sinominia, ¿no? Eh, voy a anotar Kabagay, Kabagay, ¿sí? Kabagay en Kine. Vamos a ver si consigo esto. Aquí sí estoy haciendo un check-in rapidito. Ok. Gabagay. Gabagay. Gabagay tiene que ver con la indeterminación de la traducción. Bueno, ya hasta ahí lo voy a dejar. Que para cierta tribu que él estuvo haciendo un experimento relacionado al lenguaje, ¿no? En su libro, eh, este libro de Cain, si lo pueden buscar por allí, eh, tiene que ver con, eh, lo pueden anotar por ahí, objeto. Vamos a ver qué libro es este, para que lo anoten por ahí rapidito, porque lo dije y no lo dije bien. Yo he hablado de eso por allí, en otro podcast, que quizás se lo deje por aquí. Tiene que ver con el positivismo lógico, claro. Eh, ya vamos a ver rapidito aquí. Sobre el libro es el que le quiero mencionar. Eh, mira, me detuve aquí en este punto y me estoy enredando. Estoy enredando. Ya vamos a retomar esto, muchachos. Palabra y objeto. Eso nada más para decirles eso así. Así que el caso está en que podemos ver ahí que la indeterminación de la traducción tiene que ver con eso de Cain, porque yo como sé qué piensa usted de este objeto, exactamente. Hay un consenso, ¿no? Hay un consenso, pero cada quien tiene una manera de distinguirlo, y eso es muy mentalista. Y por eso es que hablamos de la cuestión esta de la psicología de la gestal. Y lo mentalista suena más, no tanto a eh, esta cuestión que tiene que ver con
esto lo estoy pensando ahora mismo mientras lo menciono, ¿no? Tiene que ver no tanto con esta actitud de el pensar rápido, porque ya lo tienes en mente, ¿sí? Y tiene que ver con esta dualidad también. Aquí podemos presenciar otra dualidad que yo hablé de ello en un programa no hace mucho, en un episodio de este mismo podcast, sobre la cuestión ya les decía, eh, el asunto este de eh, también es la doble ruta. Ahí vemos otra vez otra dualidad, la doble ruta de lo subléxico y lo léxico. Estamos hablando de la fonológica, la ruta fonológica y la ruta léxica, que ya es más rápida, ¿no? La ruta fonológica o la subléxica es más lenta. De modo que yo tengo que detenerme más, es más reflexiva, por lo tanto es más deliberada. Esto tiene que ver también con lo que decía claramente Daniel Kahneman sobre el pensar despacio, pensar lento, que es más deliberado. Y está asociado, yo hablé de eso también, no sé si esto es inédito o ya alguien nos mencionó, de que esto justamente tiene que ver con la ruta subléxica o la ruta fonológica, que está más asociada a lo que es más deliberado. Y más asociada, y por eso lo estoy recordando aquí, a lo mentalista, eh, o más bien lo otro que sería la contraparte asociada a esto de Skinner, de que estos procesos mentales son y pueden ser manipulados porque de alguna manera están allí y lo que hace es comprometerlos o evocarlos y salen de manera muy rápida porque ya se han estudiado lo suficientes, de modo que ya hay una huella, ya hay un registro bien consolidado que puedes extraer de esta memoria y hacerse manifiesta a través del lenguaje de manera ya no deliberada, sino de manera instantánea o más bien, para decirlo de manera más precisa, a priori, no a posteriori, sino a priori, ¿no? El proceso es más, diría yo más bien, palabras de Daniel Kahneman, más rápido, pensar es más rápido. De modo que esto tiene que ver con la lectura global. Y está asociado justamente esta dicotomía, ¿no? Esto que es más a priorístico a lo que está en la mano, que tiene que ver con el significado, que al menos tú crees que es el significado posible. Lo que se puede señalar, señalar lo que es y lo que no es, el deísmo o el lenguaje apofántico. Yo del deísmo no he hablado aquí, pero del lenguaje apofántico sí, que es este que tú puedes señalar inequívocamente lo que es y lo que no es, se puede señalar. Y esto tiene que ver también con lo que está en la mano, tiene que ver con lo que está a priori, tiene que ver con la denotación, ¿sí? Y un significado literal y más objetivo. En cambio, la connotación, el significado, es más figurado, contextual y subjetivo. Por eso es que se habla sobre el problema de la inducción. La inducción es un problema debido a que siempre existe la posibilidad de que aparezca un elemento nuevo, entonces este elemento nuevo va a, de cierta manera, modificar el sistema o derribar el paradigma, como diría Thomas Kuhn, una anomalía que pudiera aparecer, atentando contra el sistema constituido. De modo que diría Karl Popper que es
científico, se puede decir, y no dogmático, porque es falseable. Eso es una supuesta regla para ver qué es lo que es científico o qué es pseudocientífico, propuesta que hizo Popper, el falsacionismo. Eso también yo debería hablarlo por aquí en algún momento. Así que, Immanuel Kant también puso una dualidad interesante, el noúmeno y el fenómeno. El noúmeno es el significado y el significado dice que, aunque está en la mano, increíble, ¿no? Porque dice que está en la mano, esto es, pero dice que al significado no llegas. Derrida. Y entonces el significado se ve trascendente, siempre pospuesto. Entonces ya entra, ¿acaso puedes llegar al significado? A decir algo deísta, deísta desde el punto de vista de que este es el fin último, deísta que tiene que ver con la realidad simple, aquella cuestión que ya es indivisible. Increíble, ¿no? Todo esto está saliendo aquí. En cambio, lo atomista es que hasta qué grado se puede dividir y seguir dividiendo. Por ejemplo, las partículas, la física de las partículas viene de eso, ¿no? De qué y cuál es la partícula indivisible realmente, aquella que sería como el ingrediente de todas las cosas, o la singularidad. Increíble, ¿no? Esto ya se está poniendo muy filosófico, trascendental, y nada de trascendental porque llegas a un punto de no retorno que sería el punto cero. Esto es y no hay más nada que decir. El en sí y no el para sí, que es más ambiguo, más holístico, más, si se quiere, traído por la psicología de la Gestalt, está más relacionado con aquella cuestión mentalista y cada quien tiene una cosa que decir sobre este objeto, entonces se convierte en algo más del perspectivismo. Y por supuesto que es algo que tiene límites, es verdad, pero al menos que con esta descripción puedes tener un fenómeno posible, algo que puedes manejar de cierta manera, lo que se puede conocer, lo cognoscible, nos diría Immanuel Kant. Y lo incognoscible, aquello que es fuera del alcance, es trascendente, no inmanente. Esta es otra dualidad, ¿no? Trascendente, inmanente. Noúmeno, fenómeno. Esto de lo trascendente, siempre hay posibilidades de ir por más, es decir, por así decirlo, rodar o extender el límite, pero siempre te vas a conseguir un confín y un más allá, o sea que se puede ir más allá al infinito. Es un deseo siempre pospuesto, un límite, que nada de límites, es más bien un, ok, aquí lo voy a dejar porque a lo lejos veo que hay más. Es decir, yo estoy consciente de que esto es lo que conozco, pero también estoy claro de que hay mucho de lo que no tengo ni idea. Hay mucho de lo que conozco y mucho de lo que ni siquiera sé si conozco o no, porque no está en mi marco de acción o en el fenómeno, no está en el fenómeno. De modo que no es trascendente. Pensar en trascendencia no quiere decir que ya aquí no hay más nada que buscar, sino más bien es un pospuesto, porque siempre hay posibilidad de que haya más. En todo caso, yo tengo una figura por allí que la puse desde hace mucho tiempo. Tú vas subiendo esta cuesta y lo dejas aquí, le pones una cuña a esta roca que va subiendo, algo así como el mito de Sísifo. Pero no quiere decir de que hasta aquí llegaste, simplemente quieres decir, ok, vamos a dejarlo hasta aquí, si aparece otro elemento nuevo, seguimos rodando cuesta arriba, dando a entender de que el aprendizaje siempre va a requerir esfuerzo y una mente abierta
no dogmática y no escéptica, escepticismo moderado como el de David Hume, pero no un escepticismo radical, ¿sí? Como el de, en estos días estaba viendo eso de la individualidad, que podemos encontrar también en Kierkegaard, pero en otro que estuve viendo por allí someramente, me llamó muchísimo la atención, creo que Skinner, algo así. Ya después les hablaré de eso. Si no estoy mal, es Skinner, con T. Y es un poquito radical su opinión. Aquí lo voy a buscar un poquito para decirle el nombre. Y ya voy a ir cerrando. Ya les voy a decir cuál es el tercer elemento que añadí aquí. Y bueno, nada. Esto ya espero algún día pueda servir para publicarlo. Ya lo estoy buscando aquí, ya les digo. Max Skinner habla del egoísmo individualista. El egoísmo. Suena así como algo que no debería ocurrir, pero el egoísmo tiene mucha razón de ser. El yoísmo, visto de una manera negativa, es el más peligroso. Pero eso es tarea para otro día, cuando hable de Max Skinner. En fin, el caso está en que un tercer elemento que pudiéramos añadir aquí es, cuando hablamos de una cuestión tripartita, de un tercer elemento, estamos hablando de la dialéctica, o la tríada dialéctica. Esta tríada dialéctica tiene que ver con Schelling y con Hegel también. Y a su manera también claro, con Kierkegaard, que él habla del individualismo, pero también dice que la cuestión de la totalidad, y esta es una cuestión interesante porque tiene que ver con el hecho de que esta gente que vino de la Ilustración, herederos o productos de la Ilustración, vienen a contarnos de que la razón, justamente la narrativa de la Ilustración, ¿no? Del resultado de la Ilustración es que sapere aude, Immanuel Kant, atrévete a pensar, la salida del ser humano, del hombre, de su minoría de edad. Atrévete a pensar por ti mismo, valiéndote de la razón. Entonces, saliendo así del oscurantismo y de todas estas cosas. Baltimore, en su momento vamos a hablar de eso, decía que esto iba a tener consecuencias y que hay que tener cuidado, hay que ser comedido con esto de la cuestión del racionalismo, de la razón, porque te pudieras convertir más bien en una persona que está racionalizando, todo el tiempo acomodando en función de tener la razón, es decir, acomodando las cosas como si de un sesgo cognitivo se tratara de la siempre tener la razón, ¿no? Cualquier cosa que edifique y que venga a reforzar mi convicción, bienvenida, pero cualquier otra que no, entonces yo no la voy a tomar en cuenta. Sesgos de confirmación. Es una cuestión que hay que tener cuidado porque a todos nos gusta tener la razón, nos gustaría tener la verdad, nos gustaría tener estas convicciones bien atadas y que perduren. Pero cuando se tambalean y se ven cuestionadas, entonces ahí es donde hace falta verdadera honradez intelectual. Y es precisamente lo que implica ir por el todo, la totalidad, la razón, al menos vista desde este punto, estaríamos de acuerdo de que pudiera ser equívoca. Y entonces, si el filtro es el ser humano, que es contingente, una persona imperfecta, entonces su conocimiento siempre va a ser incompleto.
siempre hay algo más que se pueda agregar o que considerar. Entonces así es imposible tener la verdad, dirían muchos, porque siempre hay posibilidad de que mejore. Diríamos que mi realidad, no digamos mi verdad ya, eh, o es mi manera de entenderlo, mi forma de interpretarlo. Pero decirle la verdad pura y dura mm, es una cuestión, digamos, osada. Eh, entonces aquí es donde entra la forma en que pudiéramos interpretar a Hegel, ¿no? La totalidad viene del hecho de que no es que la dialéctica de el amo y el esclavo, o el amo, mejor precisando este término, no es tanto el amo, sino en una época feudal que fue en la que vivió Hegel, no en la época de la esclavitud. Él hacía referencia, si hacemos una justa traducción de este término, no de un esclavo, sino la servidumbre, ¿no? Algo así, el amo y la servidumbre, así es mejor interpretarlo. Y la servidumbre quiere seguir viviendo. Si algo quiere hacer el ser humano es seguir viviendo. De modo que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con el fin de salvaguardar su vida. Kierkegaard no estaría muy de acuerdo, porque él hablaba de que hay algo todavía mucho más altruista que tiene que ver con la fe. Es decir, y esto está asociado a la religión, y pone como figura a Abraham, quien, más allá de la ética, más allá de la estética, estaba la fe. Y aquí vemos una tripartita, ¿no? También en Kierkegaard. La fe es, ok, esto no está bien, pero lo está diciendo, y en vista de esta fe que yo tengo, vamos a sacrificar a Isaac. Cualquiera hubiese dicho que esto era algo éticamente irresponsable. Tu hijo, ¿cómo lo vas a sacrificar? Entonces ahí vemos cómo, más allá de mi conveniencia, es poner la fe por encima de todo. Y ya sabemos el resultado, ¿no? Quienes han leído esta historia, que es del judaísmo, sabemos que Dios no iba a permitir tal cosa. De modo que Abraham, sacrificando a su hijo, o estando dispuesto a hacerlo porque Dios se lo pidió, estaba confiando tanto en Dios, un salto de fe, un salto al vacío, que aunque le provocaba angustia, sí que estaba determinado a hacerlo como un acto de genuina fe. No era el bien para sí, sino el bien en sí, porque el Todopoderoso es bueno a un grado superlativo, no iba a permitir tal cosa. Así que, como vemos allí, esta tripartita, estética, ética, y más allá de la ética, la fe, ¿sí? Esto pueden encontrarlo por allí en las obras de Kierkegaard. Bueno, en fin. Otra tripartita en, en Hegel, ¿no? Ya vemos. El en sí, que tiene que ver con lo que tengo en la mano, ¿sí? El para sí, lo que tengo en la mente. Y ahí le podemos agregar un tercero, que es el en sí y para sí. El en sí para sí. ¿Sí? Ahí vemos las dos cosas juntas. A esto es lo que se refiere, por ejemplo, Sherling le diría a esto: lo que tienes en la mano es lo que depende de mí, lo que no depende de mí, mejor dicho, lo que tienes en la mano es lo que no depende de mí, o sea, lo que es ajeno al yo. Lo que tienes en la mente, para Sherling, es lo que depende de mí,
o sea, depende de yo, lo que yo tengo en la mente, es el significante, y esto es justamente lo que depende de mí, es la realidad simple, una vez más, en Sherling, y lo que depende de mí es la identidad. Creo que lo dije mal. Lo que no depende de mí, que es ajeno al yo, para Sherling, repito, y creo que esta vez sí lo voy a decir bien, es la realidad simple. Y lo que depende de mí, o sea, depende del yo, es la identidad, que tiene que ver con la mente y con el significante. Y tiene que ver con la verdad de hecho, y tiene que ver con lo que es contingente, lo que depende de la causa, tiene que ver con la inducción, con el signo, con la connotación, con lo que es para sí, diría Hegel, y con la idealidad, diría, una vez más, repito, Sherling, lo que depende de mí, lo que depende del yo, lo que tengo en mente. Entonces, lo que depende de mí y lo que no depende de mí, o sea, esas dos cosas, el en sí y el para sí, el en sí para sí es el tercer elemento que tiene que ver con lo absoluto en Hegel. El en sí para sí, lo absoluto, la totalidad. Como vemos ahí está englobado todo. Y esto es algo que tiene que ver con el idealismo alemán representado en Hegel. También en Sherling, de cierta manera, ¿no? Entonces, esto es tripartita, como vemos. Muy bien, entonces este en sí para sí, como vemos, es complejo porque es la totalidad, es el absolutismo, es la realidad no simple que está asociado a lo que tienes en la mano, o por lo menos lo que dices tener, y ya veremos qué significado le doy a esto, que como pueden intuir un poco en David Hume, eso que tienes en la mano es la impresión, ¿sí? Y lo que tienes en la mente, que es la idea en Hume, de esto que es el fenómeno, lo que se aparece. La idea que yo tengo de ese objeto es muy subjetiva, eh, porque yo como sujeto estoy tratando de interpretar qué es este eh, objeto, ¿no? Esto se parece mucho a la fenomenología, que es una forma de explicarlo también, entendiendo no ya al objeto como pasivo, sino como activo, y se rompe Husserl, Edmund Husserl precisamente rompió con esto, porque la verdad es posible encontrarla, ¿cómo que no? Es mi verdad, es cómo yo percibo la cuestión que estoy viendo, tal cual como la estoy observando. Aclaro, yo no estoy diciendo de que este método sea infalible, porque yo siempre estoy sesgado con mis propias convicciones, de modo que cómo yo hago para no viciar de alguna manera, comprometiendo mi mismo sistema de valores o lo que es mi cosmovisión previa, ya esto es un prerequisito que yo tengo, que pudiera comprometer yo como investigador estos sesgos que siempre me van a acompañar, pero si yo los mantengo a la raya, y aquí podemos acompañar, y yo definitivamente creo que es posible, y creo que la mejor manera es la fenomenología como método de Husserl, porque tú ves este objeto de tener... Ok, aquí pensaba que no estaba grabando, pero sí, sí está grabando. Pero sí, de tener qué. Ven, entonces yo veo allí, esto que se aparece, yo lo interpreto como algo, y yo mismo me doy cuenta de que no es el caso, ¿sí? Eh, de modo que esto yo siempre lo puedo estar revisando, pero como yo sé que este objeto de estudio, por así decirlo, no está comprometiéndose mi presencia, o por mi presencia está comprometiéndose el comportamiento de esto. Entonces yo estoy registrando cosas
haciendo una interpretación. Esto tiene que ver con la hermenéutica, sin lugar a dudas, y resulta que esto se está modificando porque el comportamiento no es el usual, ya que están siendo observados y ellos saben que están siendo observados. Yo me voy a ajustar, me voy a dejar de comportar de cierta manera o me voy a comportar de cierta manera, como sea, porque, bueno, estoy siendo observado y no quiero quedar mal. Entonces ahí hay un sesgo, estoy comprometiendo la, no sé, autenticidad del cómo se comporta este fenómeno, esta tribu, como quieran llamarlo. Lo ideal sería que yo estuviese allí, pero que formara parte de esta comunidad y ellos ni siquiera supieran que yo estoy aquí para eso, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo eh, abstraerme tanto de esto que es una totalidad? Yo formo parte del sistema. ¿Cómo yo puedo abstraerme y ser verdaderamente, si es que eso se puede hacer, neutral, objetivo, hasta qué grado, ¿no? Pero no quiere decir de que no sea, si estoy consciente de tal cosa posible, yo puedo, eh, eso sí, abstraerme a un grado, quizás camuflajearme o no sé, distanciarme o estar allí como un espía incógnito, ¿no? Y hacer un estudio más o con tendencia más a lo objetivo, ¿no? Si es que eso se puede lograr. Con esfuerzo, sí. Con esta metodología de la eh, hermenéutica, de específicamente lo que decía eh, Husserl, la fenomenología, eh, es poner al objeto por encima del sujeto. Y al fin y al cabo es una totalidad. Sujeto-objeto no tiene por qué ser una dicotomía. Yo puedo ser un objeto y un sujeto alternándome, cumpliendo funciones y roles dependiendo de lo que me toque hacer. Por ejemplo, lo mismo ocurre cuando soy emisor-receptor. Es una dualidad que nada, yo la alterno. En un momento soy emisor, en un momento soy receptor. Y nada, en cuanto al signo y el objeto, y aquí le pudiéramos agregar la cuestión del interpretante. Estoy hablando de que esto tiene que ver con el signo lingüístico o la semiótica de el triángulo que se le puede atribuir así. Por ahí lo voy a dejar para que lo vean un poquito. A la abducción es el tercer elemento, la deducción es el objeto o la denotación, la connotación es el signo, la inducción, y ahora le agregamos esta inferencia que es la abducción, que tiene que ver con el interpretante. Así sería como eh, especificaría y entendería el signo lingüístico Peirce, este tercer elemento. Como podemos ver aquí, hay una cantidad de cosas en las que podemos reflexionar y esta totalidad o este absolutismo tiene que ver con la razón siempre posible, según estos autores. Y ahora, si cuestionamos a la razón, porque después de todo este filtro es imperfecto, ¿cómo es posible que yo le tenga que caracterizar y dé conceptualización a todo? Entonces, ya estaríamos hablando del posmodernismo, que no se come estos relatos, que lo ve como metarrelatos. Y posmodernista, pudiéramos hablar de muchos que estuvieran, al menos hasta cierto grado, en desacuerdo con todo esto que es tripartita y con los binomios. Empezando con
con Friedrich Nietzsche. Lo voy a dejar hasta aquí, ya después hablaremos un poquito más. Ahí sonó un teléfono, hay mucho ruido y vamos a dejarlo hasta aquí. Ya después veremos cómo yo hago este esquema de 3 columnas, creo, o de 3 vértices. Vamos a ver cómo lo hacemos. Chao, chao, nos vemos otro día.